Genesis Immigration Services presenta su programa Génesis Inmigración Celestial, dirigido por la hermana Irma Delgado. Y así es, amados hermanos, la espada, la palabra de Dios, que quita, amados hermanos, la venda de nuestros ojos espirituales y nos da una nueva visión espiritual respecto a la salvación, respecto a la conducta de nuestras vidas mientras estamos aquí sobre la faz de la tierra. Le queremos dar la bienvenida a Génesis Inmigración Celestial y como siempre deseamos que el ángel de Jehová campe alrededor suyo y lo defienda, y que Jehová nuestro Dios lo guarde como a la niña de sus ojos y lo esconda bajo la sombra de sus alas. Y aquí está la palabra del Señor, que nos hace sabios, nos infunde sabiduría, gozo, fe. La palabra del Señor que no regresa a él vacía, mas trae fruto en abundancia. Y el día de hoy traemos un tema bastante interesante. Vamos a ver al rey Ezequías, pero no como un rey. Lo vamos a ver como un padre que tiene la obligación de educar a su hijo, un padre que tiene la obligación de enseñarle a su hijo las cosas de la vida, pero no solamente las cosas de la vida, pero lo más importante es la palabra de Dios, el respeto, el principio de la sabiduría, el temor a Jehová, y todo eso nosotros como padres tenemos la obligación de enseñarle a nuestros hijos, no solo por nuestros hijos, pero para nuestro propio bien futuro. Así en el futuro nosotros estaremos confiados que la palabra que se depositó en el corazón de nuestros hijos no va a regresar a Dios vacía, pero va a traer fruto en abundancia. Usted recordará al rey Ezequías. El rey Ezequías primero hizo lo malo delante de Jehová y luego se arrepintió. Luego Ezequías cayó con una enfermedad muy fuerte y entonces dice que clamó a Jehová de todo su corazón y Jehová le concedió 15 años más de vida, porque la enfermedad que tenía Ezequías era una enfermedad de muerte, iba a morir. Pero él se arrepintió de sus pecados, clamó a Jehová y Jehová le concedió la extensión de su vida. Y ahí está Ezequías, arrepintiéndose de sus pecados, enmendando sus errores y dando frutos del Espíritu Santo, dando frutos, enmendando las cosas malas que había hecho. Pero Ezequías tenía un hijito, y era un hijo pequeño. Era un hijo que probablemente tenía 3 años cuando Ezequías se enfermó gravemente de muerte. 3 añitos. O sea que el periodo de crecimiento de este hijo, ya Ezequías andaba conforme al corazón de Jehová. Ezequías ya andaba haciendo lo bueno delante de los ojos de nuestro Dios, y este niño tenía suficiente tiempo para poder aprender y seguir el ejemplo de su padre, y su padre tal vez lo llevaba de la manita al templo, tal vez se iba a orar junto con él, tal vez le enseñaba a tocar los instrumentos musicales, tal vez podían abrir la ley de Jehová y leerla juntos. Estoy hablando de Ezequías como padre, la misma oportunidad que todos nosotros como padres de familia tenemos con nuestros hijos. Así es que dice la palabra de Dios acerca de Manasés, hijo de Ezequías, que le voy a decir una cosa, no era una perita en dulce. Manasés no era una perita en dulce. Dice que hizo lo malo delante de los ojos de Jehová. Pero dice que de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén. Entonces le estamos sacando más o menos las cuentas. ¿Cuántos años vivió con su padre? Él debió de haber tenido unos 3 años. Y todos esos 12 años fueron 12 años que él vivió al lado de su padre y su padre haciendo lo bueno. Pero ¿qué sucedió cuando Manasés empezó a reinar? La palabra de Dios en el capítulo 21 del libro de Segunda de Reyes nos dice: de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 55 años.
Y si usted se va al versículo 20 y al versículo 21 del mismo libro de Segunda de Reyes, dice: y durmió Ezequías con sus padres y reinó en su lugar Manasés su hijo. Y el capítulo 21 empieza con que Manasés hizo lo malo delante de los ojos de Jehová. Ahora, ¿qué pasó en ese lapso de 12 años que Manasés vivió al lado de su padre? ¿Estaría cercano a su padre? ¿Le enseñarían de las cosas buenas que estaba haciendo su padre? ¿Aprendería de la palabra de Jehová? ¿Qué pasó con Manasés en esa época? Muchas veces nosotros como padres de familia, y lo digo por experiencia propia, nos la pasamos bien ocupados, pero ocupadísimos, trabajando a veces más de 8 horas, y muchas veces no tenemos tiempo para atender a nuestros hijos. Yo recuerdo cuando mi hija estaba en la edad de la adolescencia o preadolescencia, tenía partidos de tenis, le gustaba jugar tenis. Y usted sabe, los padres tienen que estar ahí, los hijos quieren que los padres estén ahí para poder ver sus partidos de fútbol, tenis, béisbol, lo que sea que practique. Pero sencillamente yo no tenía tiempo, tenía que quedarme a trabajar, porque usted imagínese, usted con una green card para renovar y yo diciéndole: mire, no se la puedo renovar, me tengo que ir. Bueno, no sería una cuestión buena para mi trabajo. Pero estamos hablando en la vida real y estamos hablando de Ezequías como rey. Me imagino era un hombre muy ocupado, un hombre con diversas situaciones para resolver y hacer. ¿Y tendría tiempo para su hijo? Yo recuerdo que me esforzaba mucho yo como madre para estar en esos partidos de tenis que tenía mi hija y para estar en esos eventos que los niños tienen, porque es importante para nuestros hijos que nos vean ahí cuando tienen algún programa en la escuela, para que estos muchachos crezcan fuertes, sabiendo que tienen el respaldo de papá y mamá con ellos. Ahora, en las cosas del Señor, ¿cómo se crió Manasés? ¿Por qué de repente Manasés hizo lo malo? Y dice que fue uno de los peores reyes que tuvo Israel. E hizo lo malo Manasés ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. ¿Qué pasó aquí? ¿En qué falló el asunto? ¿Por qué falló la educación espiritual de Manasés? Tal vez usted como padre de familia se estará preguntando lo mismo. Bueno, yo llevaba a mi hijo a la escuela dominical, lo llevaba a la iglesia, pero este hijo está de pandillero, de drogadicto, de alcohólico, está en los peores vicios del mundo. ¿Qué falló? ¿Cuál fue la situación que falló? Si yo como padre de familia le enseñé las cosas del Señor. Vamos a ver, amados hermanos, para consuelo suyo, para consuelo nuestro como padres de familia, que la palabra que Dios da no regresa a Él vacía. Porque si este libro de Segunda de Reyes empieza en el versículo 12 con que Manasés hizo lo malo delante de los ojos de Jehová, vamos a irnos hasta también el libro de Crónicas, Crónicas capítulo 33, donde vemos que la palabra que Dios da no regresa a Él vacía, mas trae fruto en abundancia. Y vamos a ver a Manasés acá, arrepentido de sus pecados. En el versículo 19 del capítulo 33, a Crónicas, Segunda de Crónicas 33, versículo 19, y dice así: la oración de Manasés, su oración también, y cómo fue oído, todos sus pecados y sus prevaricaciones, los sitios donde edificó lugares altos, dice, están escritos en el libro de las Crónicas. Así, amados hermanos, podemos ver que la palabra que se sembró tal vez alguna vez que Manasés escuchó en su vida de labios de sus padres, o las historias buenas que contaron de sus padres respecto a cómo era temeroso de Dios en los años de que él había nacido y crecido, formaron parte de su corazón, de su alma y de su espíritu, y dieron el fruto en abundancia, porque Manasés se arrepintió de sus pecados. En el libro de Crónicas capítulo 33, versículo 19, lo podemos encontrar.
A veces los hijos se extravían, a veces se van por caminos donde uno no ha caminado, caminos que uno no les ha enseñado y uno dice, bueno, ¿y de dónde aprendió este chamaco esas cosas? ¿De dónde? Y uno dice, caray, pero ¿cómo es esto? Entonces, una de las hijas de una hermana me dice, hermana, cría a mis hijas en el evangelio, jamás bailamos, yo ni siquiera sé mover un pie para bailar, pero ¿sabe qué, hermana? Tengo una hija bailadora y mire que baila pero súper bien, como si le hubieran enseñado a bailar y se le hubieran pagado clases. ¿De dónde agarró esta chamaca eso? Y a veces nosotros, amados hermanos, no nos cae el 20, ¿de dónde? ¿Cómo? Y nuestros hijos muchas veces se extravían. Pero dice la palabra de Dios, instruye al niño en su carrera y aun cuando fuere viejo, no se apartará de ella. Y que la palabra que Dios da no regresa a él vacía, sino trae fruto en abundancia. Yo estoy segura que hay muchos padres, muchas madres orando por sus hijos, pero no solamente orando por ellos, pero también, amados hermanos, enseñándoles la palabra de Dios. Usted de rodillas orando con su hijo en las noches antes de que el chamaco se acueste a dormir y orando por él y bendiciéndole antes de que el muchacho salga para la escuela. Y así nuestros hijos pueden seguir ejemplos de bondad, de misericordia, cuando nosotros enfrentamos problemas y situaciones diferentes, aunque usted no le está diciendo al niño, mire, aprenda de lo que yo estoy haciendo, no, el chamaco está observando, y esa observación, lo que él está escuchando, es lo que él va a practicar cuando ya sea un hombre o una mujer adulta. Así es que no nos cansemos nosotros, amados hermanos, de practicar nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo, porque la palabra que Dios da, tarde o temprano, va a rendir fruto en nuestros hijos. Rindió fruto en el corazón de Manasés. Su padre ya no lo vio, porque el rey Ezequías falleció a los 12 años que tenía Manasés, y entonces empezó a reinar Manasés. Pero como dijimos al principio, no era una perita en dulce. Tal vez usted tiene algún hijo, alguna hija que tampoco sean una perita en dulce, que no sean creyentes, que tal vez de niños sí lo fueron, pero que ahora son personas completamente desconocidas, entregadas al mundo. Y usted dice, pero ¿de dónde? ¿Cómo? Los caminos del Señor son perfectos. Y de alguna manera, igual que Manasés tornó su corazón al Señor, de esa misma manera, un día los hijos suyos que no están dentro de las cosas del Señor volverán. Porque hay una semilla sembrada en sus corazones y tarde o temprano va a dar fruto. Hay una semilla, según cuentan, allá en China, de un bambú, que siembran el bambú y ¿sabe hasta cuándo el bambú viene a retoñar? A los 7 años. Pasan 7 largos años sin ver que ese bambú vaya a cobrar vida y vaya a retoñar un árbol, una planta de bambú. 7 largos años de espera. La palabra del Señor que se siembra en ellos, tarde o temprano va a dar fruto. Así es que no se canse de doblar sus rodillas, de orar por su hijo, porque la palabra que él ha aprendido de la palabra del Señor no va a regresar a Dios vacía, mas va a traer fruto en abundancia. Esto concluye nuestra sección en Génesis y Migración Celestial.